Hola a todos, el día de hoy en esta clase, en esta videoclase, ¿cierto? Vamos a ver y revisar el control número 3. Acá tengo la pauta y vamos a ir viendo por qué es cada una de las alternativas. Entonces, la pregunta 1, para la gente que nos ve desde YouTube, el control como sin las respuestas lo pueden encontrar en el drive que está en la cajita de descripción. Ahí ustedes lo pueden realizar tranquilamente y después venir a este video a hacer la corrección de sus preguntas. Entonces, pregunta 1 dice, si una célula vegetal experimenta los siguientes cambios, primero plasmólisis, luego aumento de la turgencia y luego mantención o recuperación de volumen celular normal, significa que dicha célula ha sido colocada respectivamente en un medio, ya acá la pregunta, el número 3 llegaba hasta acá. Esto acá debería haber ido un punto aparte, ya por si acaso. Entonces, plasmólisis es un fenómeno que ocurre cuando yo tengo mi célula vegetal, ¿cierto? Tengo su pared y la membrana celular se despega de la pared y queda como una cosa así. Es decir, lo normal sería que está mi pared celular, ¿cierto? Mi pared de la célula vegetal, y la membrana debería estar así, como pegadita a la pared, pegadita, pegadita, pegadita. La plasmólisis es cuando ocurre este fenómeno acá, que mi membrana plasmática, ¿cierto? Como que se suelta de la pared. Y eso sucede cuando el agua que está dentro de esta célula sale. Cuando hay mucha salida de agua, ocurre lo que es la plasmólisis. Para que mi célula bote agua, salga el agua de la célula, debo estar en un medio hipertónico. Recordar que el medio hipertónico va a ser, esta es una célula, ¿cierto? El medio hipertónico va a ser aquel donde haya más soluto fuera de la célula que dentro de la célula, ¿ya? Entonces, el medio 1 debería ser medio hipertónico. Luego, el número 2 nos dicen que hay un aumento de la turgencia. La turgencia tiene que ver con la presión de turgencia. La presión de turgencia es la presión que ejerce la membrana plasmática sobre la pared celular. La membrana es el cuadradito de dentro y la pared de afuera. Cuando la célula vegetal se llena de agua, la membrana, ¿cierto? Dice, dentro de ella tenemos la vacuola. Entonces la vacuola, por ejemplo, se comienza a llenar, 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 llenar y llenar de agua. Y al llenarse de agua es como que se va inflando. Por ende, al irse inflando, este espacio entre membrana y pared se va a ir achicando porque la membrana va a comenzar a empujar hacia afuera. Va a comenzar a ejercer la presión de turgencia. ¿Ya? Para que ocurra esto, yo lo que necesito es que el agua ingrese a la célula, ¿cierto? Para que se comience a inflar. ¿En qué casos se infla la célula, ¿cierto? ¿En qué casos ingresa el agua? Cuando la cantidad de soluto es menor afuera que dentro de la célula. Ya hay más soluta dentro de la célula que afuera. Y este tipo de medios es el que nosotros conocemos como medio hipotónico. ¿Ya? Así que el medio 2 es medio hipotónico. Finalmente nos dicen que en el medio 3 hay una mantención o recuperación del volumen celular normal. Es decir, que está entrando y saliendo la misma cantidad de agua constantemente. No hay un ingreso abundante de agua o una salida abundante de agua, sino que es algo parejito. Esto es lo que sucede en un medio isotónico. Por ende, la alternativa correcta era la letra A. Número 2 dice, la tabla muestra el contenido de 5 tubos de ensayos. Bajo las condiciones apropiadas se agrega a cada tubo una proteasa y al cabo de un tiempo se analizan sus contenidos finales. ¿En cuál tubo se debería encontrar aminoácidos? Primero, tener en cuenta que las proteasas es un tipo de enzima que se encarga de romper aminoácidos. O proteínas, perdón, para obtener aminoácidos, como el enzima de proteínas. Como si yo prote tiene que ver con proteína y todo lo terminado en asa suele ser una enzima. Ya, o si no terminado en ina, las palabras terminadas en ina, las cosas terminadas en ina también suelen ser enzimas, ¿ya? Proteasa, enzima de proteínas, ¿cierto? Me va a romper las proteínas. Luego, en los 5 tubos tengo 5 distintos contenidos iniciales. Hay que identificar a qué biomolécula corresponde cada contenido inicial. Recordad que los aminoácidos son el monómero de las proteínas. Monómero de las proteínas. ¿Ya? Entonces, el almidón corresponde a un carbohidrato. El ácido desoxirribonucleico corresponde a un ácido nucleico. ¿Cierto?
La insulina corresponde a una proteína, un péptido, el fosfolípido es un lípido y el colesterol es un lípido. De estos 5 tubos de ensayos, el 3 es el único que tiene relación, ¿cierto?, con las proteínas, ¿cierto?, que es un péptido. Los péptidos son como grupos de aminoácidos más pequeños que las proteínas, ¿ya? Entonces, la insulina, al entrar en contacto y reaccionar con la proteasa, lo que va a hacer es que se va a romper en muchos monómeros, y estos monómeros son justamente aminoácidos, ¿ya? Por ende, en el tubo 3 vamos a encontrar aminoácidos. En el tubo 1 encontraríamos, como el almidón, encontraríamos glucosa. En el tubo 2 encontraríamos nucleótidos. En el 4, los fosfolípidos de por sí son, no, o sea, no hay un monómero para los lípidos, entonces a lo mejor encontraríamos las partes del fosfolípido, y lo mismo en colesterol, encontraríamos a lo mejor colesterol más pequeño, siempre y cuando a cada tubo le hubiéramos aplicado una enzima que interactúe con estos tipos de biomoléculas. Recordar, proteasa va a interactuar solamente con proteínas, ¿ya? Así que eso, alternativa correcta, letra C. Número 3 dice, el esquema muestra dos recipientes W y Z. Vamos a marcar. El recipiente W, este de acá, ¿cierto? Y el recipiente Z. Uy, que sería este de acá. Lo vamos a pintar para hacerlo un poquito más visual. W y Z separados por una membrana semipermeable, por lo que pasan solo moléculas de peso inferior a 20. El recipiente W contiene una solución glucosa del agua al 1%, y el recipiente Z la misma solución pero al 10%. Lo que nos indican acá, el 1% y el 10%. N y L son los niveles iniciales de las dos soluciones. ¿Ok? Cuando se alcance el equilibrio, se constatará que, ya. Acá nos ponen pesos atómicos del hidrógeno, el carbono y el oxígeno. ¿Por qué nos ponen esto? Porque acá nos habían dicho que pasaban moléculas con potencia superior a 20, y están hablando de que esto es una solución de glucosa. Entonces, por eso acá, para que uno calculara, ¿cierto?, el tema del peso. Acá nos vamos a dar cuenta que el peso de la glucosa es mayor que 20, por ende, esto es lo que nos está tratando de decir, que que esta membrana es impermeable a la glucosa, es decir, la glucosa no atraviesa la membrana. Por ende, si la glucosa no puede atravesar la membrana, lo único que la va a atravesar es el agua. Entonces, acá hay movimiento de agua. Movimiento de agua, ¿ya? Porque es una solución de glucosa, ¿cierto? Entonces, usamos. Todo este párrafo es para decirnos eso solamente, que se mueve el agua. ¿Ya? Acá es súper importante que aprendamos, ¿cierto?, a identificar qué es lo que nos están tratando de decir, porque lo enredaron mucho diciendo que con peso molecular inferior a esto, que los pesos atómicos son esto, y que sí. Recordar, eso sí, que la fórmula de la glucosa, por si acaso, es C6H12O6, ¿ya? Por si acaso. Pero hay que saber identificar como la imagen completa, ya no quedarse en los detalles, sino que lo grande, ¿ok? Entonces, cuando se alcance el equilibrio, ¿cierto?, se constatará que, entonces, ¿qué va a suceder para que se alcance el equilibrio? Acá lo que nosotros tenemos que fijarnos es que en el recipiente W, ¿cierto?, el nivel, ¿cierto?, el volumen de la solución, ¿cierto?, vamos a hacer que es N. Y en el de Z es L. Por ende, N está menos concentrado. Es como que, ya acá voy a borrar un poco. En N es como que yo tenga una pelotita de glucosa, y en Z tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el recipiente de W está mucho menos concentrado que el otro, ¿cierto? Es decir, tiene menos cantidad de glucosa, ¿cierto? Está al 1%. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el agua? El agua va a tratar de salir de este recipiente para que acá aumente el nivel de agua, ¿cierto? Y este 10% disminuye, ¿ya? Si yo tengo más agua acá, va a hacer que esté menos concentrado. ¿Cómo decirlo? A lo mejor, dicho de otra forma, es como que en N yo tenga una glucosa por cada 100 ml de agua, ¿cierto? Y acá yo tengo 10 glucosas
moléculas de glucosa, estoy hablando, por cada 100 ml de agua, ¿cierto? Entonces, si yo a este de acá le quito agua y le agrego acá el agua, voy a pasar de tener 10 glucosas por cada 100 ml, a lo mejor a 10 glucosas por cada 200 ml. Y este me quedaría este de acá en 10, lo voy a borrar esto que tenía acá, me quedarían 10 glucosas por cada 50 ml, ¿ya? Esto, perdón, acá era una glucosa. No estoy diciendo que sea así, sino que estoy tratando como de representarlo de esta manera para que se entienda mejor. Que yo lo que va a suceder, mejor dicho, en estas soluciones es que el agua que estaba en el recipiente W va a salir hacia el recipiente Z para que las concentraciones se traten de igualar, como sucede con las células, ¿cierto? Que cuando estamos en un medio hipertónico sale el agua, cuando estamos en un medio hipotónico entra el agua y así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El nivel de N va a bajar mientras el nivel de L va a subir. Y esto es lo correcto, ¿cierto? El agua de N va a salir y cuando sale el agua, esta L que estaba acá ahora va a estar acá, por ejemplo. Y la N que estaba acá va a estar acá. ¿Ya? Espero se entienda. Si alguien tiene duda a lo mejor con esto, la voy a dejar en los comentarios. Y si hay cualquier duda, en cualquier pregunta, siempre lo pueden dejar en los comentarios y nosotros la responderemos. Pero por eso era la alternativa C. Entonces, número 4. ¿Qué propiedades son comunes a las enzimas? Número 1, ¿inducen las reacciones bioquímicas? No las inducen, las reacciones ocurren sí o sí, hayan enzimas o no hayan enzimas. ¿Cuál es la diferencia? La enzima se encarga de hacer que esa reacción ocurra mucho más rápido cuando está la enzima que si no estuviera. Ya la enzima lo que hace es apurar el proceso, pero el proceso va a ocurrir sí o sí, esté o no esté la enzima. Luego, ¿ejercen acciones específicas? Correcto, ¿cierto? Las proteasas, por ejemplo, solamente con proteínas. La amilasa salival, que es el nombre de una enzima, la enzima amilasa salival, reacciona solamente con el almidón, por ejemplo. Y así, todas las enzimas tienen una cosa en específica, y cada enzima tiene su pega y su rol específico en el organismo, así que sí ejercen acciones específicas. Luego, ¿son solubles al agua? No, las enzimas provienen, ¿cierto?, de las proteínas y por ende van a tener esas mismas características que la proteína. Número 4, ¿tienen gran capacidad catalítica? Sí. Esta cosa de capacidad catalítica tiene que ver con el tema que decíamos, ¿cierto?, que la enzima tiene la función de disminuir la energía de activación de una reacción y por ende hacer esta reacción química mucho más rápida, ¿ya? Así que, letra E es la alternativa correcta. 2 y 4. Número 5 dice, una persona tiene una mutación que impide la unión de la insulina a su receptor. El efecto directo será la incapacidad para allá. La insulina, recordar que es una hormona hipoglicemiante. ¿Qué significa esto? Hipoglicemiante. Su función es disminuir la glucosa sanguínea, la glucosa a nivel plasmático, ¿cierto? Es decir, yo me comí un dulce, me comí una torta, me comí un completo, me comí 10 panes, mi organismo va a liberar insulina para que ese azúcar que aumentó, ¿cierto?, pueda disminuir a los niveles normales y volver para devolverle la homeostasis a mi organismo. ¿Ya? Esa es la función de la insulina. Entonces, si mis células no pueden reconocer la insulina, que es cierto que eso es lo que nos está diciendo acá, la persona tiene una mutación que impide la unión de la insulina a su receptor, acá se refiere a receptor celular, ¿ya? Si mis células no pueden reconocer la insulina, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a afectar directamente el proceso, o mejor dicho, la regulación de la glicemia. ¿Por qué? Porque la función de la insulina es justamente regular la glicemia. ¿Ya? Por eso la correcta es la letra B. ¿Sintetizar ATP? No, la insulina no tiene nada que ver con sintetizar ATP. Sintetizar proteínas tampoco. Recordar que la insulina lo que hace es tomar moléculas grandes de glucosa a moléculas más pequeñas, ¿cierto? Es decir, estaba mezclando con otra hormona. La insulina lo que hace es ingresar la glucosa a nuestro organismo, ¿cierto? Para que eventualmente se pueda sintetizar, por ejemplo, glucógeno que se va a almacenar en el hígado, ¿ya? Así que sintetizar ATP y proteínas, no. Luego, regular la presión sanguínea, no regula la presión sanguínea, ahí entraría, por ejemplo, el tema de la aldosterona.
¿ya? Y luego generar el potencial de membrana, no, tampoco. Potencial de membrana tiene que ver como cuando ven sinapsis química y se ven como las descargas que ocurren en las neuronas para que pase el impulso nervioso, ya, eso tiene que ver con el potencial de membrana. Y ahí se ven como las cargas de los iones y todo el tema. Y ahí la insulina, nada que ver, ¿ya? Por eso la alternativa correcta era la B. Luego dice, en un experimento se marcaron radiactivamente varios aminoácidos, los que fueron administrados en un cultivo celular. Luego de un tiempo se encontrará la marca N, ya. Se marcaron aminoácidos. Los aminoácidos, recordar que son el monómero de las proteínas o de los péptidos, ¿ya? Por ende, ¿dónde lo vamos a encontrar? En proteínas, ¿cierto? ¿La membrana plasmática posee proteínas? Sí, tenemos, ¿cierto?, las proteínas periféricas y las proteínas integrales que nos sirven como canales de transporte. Los cromosomas también poseen proteínas, ¿cierto? Poseen el cinetocoro. Recordar que el cromosoma es una cosita así, cuando el ADN se compacta, y va a tener acá a los lados dos proteínas que son los cinetocoros. Además, ¿cierto?, que la hebra de ADN en sí se enrolla en proteínas histonas, ¿cierto?, para después poder formar el cromosoma. Ya, finalmente en el retículo endoplasmático liso también vamos a encontrar aminoácidos porque de partida el retículo, y esta, ojo con esto porque harta gente se equivocó en esta en el control. El retículo endoplasmático liso tiene la función, su función, sintetizar lípidos, ¿cierto? Una de sus características es que no posee ribosomas, ¿cierto? Porque el retículo endoplasmático rugoso, por el contrario, sí posee ribosomas, y nosotros sabemos que los ribosomas son unidades peptídicas. Ya. ¿Qué es lo que sucede acá? El retículo endoplasmático liso, lo importante es esto, que sintetiza lípidos. Para sintetizar lípidos, para sintetizar cualquier biomolécula que se le ocurra, vamos a necesitar sí o sí de enzimas. Y las enzimas están hechas de proteínas, por ende contienen aminoácidos, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con esto? Que el retículo endoplasmático está hecho, ¿cierto?, de proteínas, de ciertas perspectivas, ¿cierto? Desde cierta perspectiva está hecho de proteínas o contiene harta cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque contiene enzimas, ¿ya? Si bien acá es, yo creo, me imagino que debe haber estado la confusión porque el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas y por ende sí o sí va a tener aminoácidos. En cambio, el retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos y por ende no necesita, desde ese punto de vista, los aminoácidos. Sin embargo, como el retículo endoplasmático liso es el que los sintetiza y por ende utiliza enzimas, va a poseer aminoácidos, ¿ya? Otro punto de vista que lo pueden haber visto es que, y acá yo no me parece muy correcto decirlo así, pero en algunos libros lo pueden encontrar, ¿cierto? Está el núcleo de la célula, está el retículo endoplasmático rugoso, está el retículo endoplasmático liso, este rugoso, ¿cierto?, con ribosomas, y me voy por acá hasta el aparato Golgi. Cuando se sintetiza un aminoácido en el retículo endoplasmático rugoso, se va a sintetizar acá, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo quiero, mi célula está sintetizando una hormona que va a ser una hormona peptídica que tiene que ser liberada al torrente sanguíneo, ¿ya? Y yo necesito, acá estoy haciendo una proteína, ¿cierto? Y como célula necesito liberar esa proteína. ¿Qué es lo que va a suceder? La proteína se va a formar en el retículo endoplasmático rugoso, va a atravesar el retículo endoplasmático liso, lo va a atravesar simplemente, el retículo endoplasmático liso no va a hacer nada ahí, pero lo va a atravesar, y después esa proteína va a llegar al aparato de Golgi para terminar de ser procesada, empaquetada y enviada fuera de la célula. Ya imaginemos que esto es una célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De forma transitoria podemos encontrar igualmente proteínas en el retículo endoplasmático liso, y por ende también podríamos encontrar aminoácidos, ¿ya? Como de forma transitoria, porque las proteínas van a atravesarlo para poder llegar al aparato de Golgi y afuera de la célula y que sí, ¿ya? Pero por eso en el retículo endoplasmático liso también encontraríamos aminoácidos. Con eso nos da, ¿cierto?, la alternativa correcta, letra E. Con esa pregunta, la número 6, cerramos las preguntas de ejes temáticos anteriores, ¿ya? Ahora con la pregunta siguiente comenzamos con el eje temático de herencia y evolución, las preguntas de herencia y evolución. Dice, una célula de genotipo heterocigota, homocigota dominante, tendrá un fenotipo. Ya, este es el genotipo, ¿cierto? Es decir, esta combinación de alelos es lo que está dentro del ADN de esta célula.
el fenotipo es lo que se va a expresar. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Por cada alelo vamos a ver si hay homocigoto, heterocigoto, ¿cierto? Vamos a ver qué tipo de genotipo hay. Entonces, primer alelo, el alelo A, tenemos un heterocigoto. Por ende, el gen que se expresa es el alelo dominante. Este es el que se está expresando. ¿Ya? Vamos a decir que, por ejemplo, este es el color de los ojos. Luego, tenemos el alelo B, el gen B. Esto vamos a decir que, por ejemplo, es el color de pelo. Acá nuevamente es un heterocigoto, por ende se está expresando la copia del gen dominante. Por ende, acá vamos a tener la B mayúscula. Finalmente tenemos la C, que vamos a decir que a lo mejor es la forma de las manos. Y acá es un homocigoto dominante. Por ende, sí o sí se está expresando la letra C. Por ende, la alternativa correcta del fenotipo es la B. Y acá nos estaban poniendo, ¿cierto? Acá nos ponían lo que tiene dentro de la célula en el ADN y nos estaban preguntando qué es lo que está expresando realmente, qué es lo que nosotros vemos. Por ende, como cada par de alelos tiene su copia dominante, se expresan solamente los dominantes de los genes. ¿Sí? Número 8 dice, en un cruzamiento entre plantas para dos características tienen los genotipos rRNN y rRNN. ¿Ya? ¿Qué porcentajes genotípicos son esperables de esta descendencia? Acá es un caso de dihibridismo, ¿cierto? Acá estamos cruzando un homocigoto con, o sea, son puros homocigotos, pero lo voy a escribir así. Pero, ya. ¿Qué es lo que sucede? Estamos cruzando un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, ¿cierto? Y un homocigoto recesivo con un homocigoto dominante. Por ende, el 100% de la ascendencia va a tener una copia dominante, una copia recesiva, una copia dominante, una copia recesiva. Vamos a hacer el cuadro de Punnett igualmente. Voy a hacerlo, voy a hacer el cuadro, vuelvo al tiro. Ya. No me quedó muy lindo, pero va a ser funcional. Entonces vamos a sacar los gametos de la primera copia, ¿cierto? S con S, S con S, nos va a dar RN, 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 RN. Luego este con este, este con este, este con este, este con este, nos da RN, 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 RN. Si no saben muy bien cómo se arman los cuadros de Punnett, los invito a que vean la clase donde se vio genéticamente RNA, si no me equivoco fue la clase 30 o 29 por ahí. En esa clase se ve en detalle, con ejemplos precisos, lentos, ¿cierto? Cómo se arman estos cuadros y por qué yo hice esta combinación de R con N, R con N, etc. ¿Ya? Ahí los pueden ver con más en detalle. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, la copia de cada gameto y ahora comenzamos a rellenar el cuadro de Punnett. Y rellenando, ¿cierto?, se van a dar cuenta que todos son 100% diheterocigotos. ¿Ya? ¿Por qué diheterocigotos? Porque son heterocigotos para dos genes, ¿cierto? Por ende, la alternativa correcta es letra A, 100% diheterocigota. ¿Ya? Acá podían, ¿cierto?, completar todo el cuadro y se van a dar cuenta que es 100% diheterocigoto. ¿Ya? Insisto, si se pierden a lo mejor un poco con cómo se hace el cuadro, sobre todo para el de dihibridismo, que es como el más como complejo, pueden ver en la clase que está publicada en el canal. Ahí hay ejemplos concretos y se explica paso a paso y se da la explicación de por qué se hace de esta forma también. ¿Ya? Así que eso, 100% diheterocigota. Número 9. Dice, en los humanos la fibrosis quística presenta herencia mendeliana. Si se cruzan dos personas sin la enfermedad, ¿ya?, y nace un individuo que sí presenta fibrosis quística, ¿cuál es el genotipo de los progenitores? Entonces, dos personas sin la enfermedad. Eso significa que estas dos personas van a tener la misma copia del gen, ya sea la copia recesiva, perdón, la copia dominante o la copia recesiva. A ver, espérame. Ya, es que estoy pensando cómo explicarlo para que se entienda bien a la primera. Me están diciendo que las personas no están expresando esta enfermedad, ¿cierto? Pero que su descendencia sí la va a tener. Por ende, la descendencia tiene que tener el genotipo
contrario a los progenitores, ¿cierto? Sí o sí tiene que ser contrario. ¿Por qué? Porque los no la tenían, perdón, los progenitores no la tenían y la descendencia sí. No sabemos si la enfermedad es dominante o recesiva, por ende, el gen que representa la enfermedad debe ser uno dominante o uno recesivo, ¿cierto? Y sabemos que sí o sí este de acá es el contrario de... Sabemos que este va a ser contrario a este. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si el alelo para la enfermedad es dominante, perdón, el alelo sano es dominante, por ende, la enfermedad es recesiva. Si el alelo de sano es recesivo, el de la enfermedad es dominante. ¿Se entiende? Espero que sí. Si tuviéramos el caso de que el alelo sano es el recesivo, significa que los progenitores deben ser de esta forma. Los dos homocigotos recesivos, porque esto representaría sano, ¿cierto? Porque nosotros no nos dijeron en el enunciado qué representa qué. Entonces, si es que fuera recesivo igual sano, este debería ser el genotipo de los padres, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que ambos padres, para que ambos padres sean sanos, el cruce debería haber sido algo así, ¿cierto? Dos homocigotos recesivos. ¿Cuál es el problema? Que al tener dos homocigotos recesivos, esto me va a dar un 100% de descendencia homocigota recesiva. Y esto significaría que el 100% de su descendencia es sana. Y a mí me dijeron que la descendencia no era sana, ¿cierto? A mí me dijeron que nació un individuo enfermo. Por ende, con eso podemos descartar el hecho de que los padres sean homocigotos recesivos, porque si los padres hubieran sido homocigotos recesivos y el homocigoto recesivo me hubiera representado estar sano, su descendencia también hubiera sido sana. Su descendencia podemos ver que no es sana. Por ende, se descarta también que la descendencia sea de un gen dominante. Entonces nos queda que el sano sí o sí tiene que tener el homocigoto, perdón, el sano sí o sí debe tener la copia del gen dominante. Por ende vamos a descartar la letra E, la C y la F, ¿cierto? Descartamos esas tres. ¿Por qué? Porque en las tres no estaban presentando los progenitores con homocigotos recesivos. Y nosotros ya establecimos que no podían ser homocigotos recesivos. Luego, yo necesito que al ser un cruce entre dos individuos, ¿cierto? Con el alelo dominante, debe obtener un homocigoto recesivo, ¿cierto? Porque establecimos que el genotipo tiene que ser el contrario de los progenitores. ¿Ya? Si ambos padres deben tener el alelo dominante, ¿cierto? Porque ambos padres son sanos, ¿cierto? Aquí no está, este es un padre, el otro padre, ¿cierto? Me falta ahí está. Me falta una copia del gen, ¿cierto? Me falta una parte del genotipo para poder establecer. Y yo sé que de esta descendencia voy a obtener sí o sí a un individuo con homocigoto recesivo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me representa enfermedad. Esto indica enfermo, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben ser estos genotipos para obtener esta descendencia? Ambos deben ser heterocigotos, ¿cierto? Para que cuando hagamos el cuadro de Punnett, que lo voy a hacer acá, el cuadro de Punnett me va a dar algo así, ¿cierto? Y eso me da un individuo enfermo. Recordar siempre, cuando yo hago un cruce entre individuos heterocigotos, la relación siempre es 3:1. ¿Qué significa esto? El 3% tiene el alelo dominante en su fenotipo, ¿cierto? Está expresando expresa el alelo dominante y el 1, perdón, no el 3%, pero la 3/4 de la descendencia va a expresar el alelo dominante y 1/4 de la descendencia expresa el alelo recesivo. Ya eso es de memoria. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Letra D, ¿cierto? Porque ambos padres son de heterocigotos. Sí, espero que haya quedado claro. Si no, cualquier duda, por el chat, por favor. O sea, no por el chat, por los comentarios. El número 10 dice, si una característica fenotípica se hereda según las leyes mendelianas, ¿qué proporción de los descendientes se espera que tengan genotipo homocigoto dominante si los dos progenitores son híbridos? Ya, acá es lo mismo que le estaba diciendo antes, ¿cierto? Vamos a la letra A, como siempre. Los dos son híbridos. Híbridos se refiere a que son heterocigotos, ¿ya? De esta descendencia vamos a obtener
un homocigoto dominante, 2 heterocigotos y un homocigoto recesivo. La proporción 1 es a 2, es a 1. Esto de acá es el mismo cuadro que hicimos acá arriba, ya, por si acaso. Por eso no lo hice de nuevo. 1 es a 2 es a 1. Esto representa un 25%, un 50% y un 25% en genotipos. Ya esto acá estamos estudiando el genotipo. Si estuviéramos hablando del fenotipo, el fenotipo sería 3 es a 1. 75% dominante, 75% dominante, 25% recesivo en cuanto al fenotipo. Recordad, el fenotipo es lo que yo estoy expresando, ya lo que se ve. Nos preguntaban entonces la proporción que va a tener un homocigoto dominante. Homocigoto dominante, 25%. Alternativa B. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Acá, si no, lo invito nuevamente a hacer el cuadro de Punnett y recordar que cada cuadradito en el cuadro va a responder o va a corresponder a un 25%. Número 11 dice, Mendel realizó algunos cruceamientos donde consideraba dos caracteres, cada uno con dos variantes contrastantes en su expresión. Por ejemplo, plantas de arvejas que tienen semillas cuya textura es lisa y la cubierta color amarilla se cruzan con plantas de semillas con textura rugosa y color verde. Los siguientes resultados corresponden a la descendencia de un cruceamiento entre dos plantas heterocigotas para los caracteres textura y color de la semilla. Ya. Con relación al cruceamiento realizado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Acá es cierto, nos presentan un cruce de dihibridismo, porque estamos estudiando dos caracteres, la textura y el color de la semilla, ¿cierto? Dihibridismo. Acá en la tabla nos presentan el fenotipo, lisa amarilla, lisa verde, rugosa verde. Y el número de individuos que presenta cada cosa. De acá nosotros podemos obtener que rugosa y verde son los alelos recesivos, porque son los que tienen menor cantidad, y lisa y amarilla son los dominantes, ¿cierto? Porque son los que tienen mayor cantidad, ¿ya? Eso es lo primero, lo podemos obtener de la tabla, y segundo es porque los ensayos de Mendel, ¿cierto? Los experimentos de Mendel son como de cultura general dentro de biología, entonces ahí todos deberíamos saber qué semilla usó y cómo lo usó y todo el tema, porque siempre se utilizan en los ejemplos, ¿ya? Luego, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Letra A, los resultados no cumplen con la ley de Mendel. Esto es incorrecto, ¿cierto? Porque los resultados sí cumplen con las leyes de Mendel. Hay una proporción, ¿cierto? Donde los dominantes, el fenotipo dominante, el que predomina, luego está los heterocigotos que están como parecidos, ¿cierto? 108, 101, y finalmente los recesivos son los que tienen menos. Acá, ¿cierto? Perdón, ahí tuve un pequeño corte, pero acá hay que recordar, ¿cierto? Que las proporciones en dihibridismo, cuando cruzábamos progenitores, que eran dieterocigotos, obteníamos, ¿cierto? La proporción 9:16, esa 3:16, esa 3:16, esa 1:16, ¿cierto? Obviamente todos estos valores son aproximados, ¿cierto? Entonces, sí se cumple la ley de Mendel. En letra B dice, ¿en la descendencia existen 4 clases genotípicas? No, existen muchas más. Tenemos, por ejemplo, luego tenemos recesivos, recesivo, heterocigoto, y así. Y ahí solamente puse 5. Y así hay muchas más. Y esos son los genotipos, ¿cierto? Hay 4 clases de fenotipos, pero hay muchos más genotipos, ¿ya? Y ahí ustedes los pueden hacer el cuadro del hibridismo y los pueden establecer todos. Letra C dice, ¿una característica dominante es el color verde de la semilla? No, recordar, verde es recesivo. Me voy a saltar la D. Letra E dice, los alelos para color y textura de la semilla se encuentran en el mismo cromosoma. No, como es dihibridismo, es súper importante que estén en cromosomas distintos. ¿Por qué? Porque si no, siempre si estuvieran en el mismo cromosoma, si acá yo tuviera amarillo y acá yo tuviera rugoso, siempre las plantas serían amarillas y rugosas, porque están en un mismo cromosoma, y yo heredo todo esto, no heredo una parte y una parte, ¿cierto? En el dihibridismo yo estudio, ¿cierto? Cuando en los cromosomas yo tengo acá el amarillo y acá el rugoso. Esto
lo podemos representar en un mismo cromosoma. Amarillo rugoso, así, esto siempre lo voy a heredar juntos. Entonces yo necesito que estén separados en cromosomas distintos para que pueda haber una, ¿cómo decirlo? Una mezcla, ¿cierto? Amarillo, rugoso, liso, verde, ¿ya? Entonces, súper importante que estén en distintos cromosomas. Finalmente dice, una característica recesiva es la textura rugosa de las semillas. Correcto, ¿cierto? Rugoso, recesivo. Alternativa correcta, entonces, letra D. Número 12 dice, en Drosophila el color ébano es producido por un alelo recesivo, E, minúsculo. Y el color común es por el alelo dominante, E más. Por su parte, las alas vestigiales son determinadas por un alelo recesivo y las alas normales por el alelo dominante. Si se cruzan moscas dihíbridas, se producen 256 descendientes. ¿Cuántos de estos esperan que sean de cada clase fenotípica? Ya. Entonces, primero establezcamos, ¿cierto?, cuáles son los recesivos. En recesivos los voy a poner destacado color amarillo. Color ébano, vestigiales, son recesivas. Y en otro color vamos a poner a los dominantes, que sería el color común y alas normales. ¿Ya? Color común, alas normales. Partiendo por eso, dihibridismo, ¿cierto? Esto es un cruce de dihibridismo porque tenemos dos estes y estamos cruzando moscas dihíbridas. ¿Qué significa esto? Que son, ya, los dominantes vamos a utilizar la E mayúscula para que sea más fácil y acá vamos a utilizar la letra B mayúscula, no, vamos a utilizar la G para que se note más, G mayúscula, esto va a ser G minúscula, ya para que sea como más sencillo hacer todo esto. ¿Qué significa entonces que sean híbridas? Que tenemos dos heterocigotos, son de esta forma. ¿Cierto? Y nosotros sabemos que del cruce dihíbrido, ¿cierto? Vamos a obtener siempre la proporción 9, esa 3, esa 3, esa 1. Siendo 1, en este caso, las drosofilas color ébano con alas vestigiales, y siendo 9, ¿cierto? Las drosofilas color común y alas normales. ¿Ya? Esto por la misma razón que en el ejercicio anterior, ¿cierto? El dominante, 100% dominante, siempre va a ser el de mayor cantidad de individuos y lo que tenga todos los caracteres recesivos va a ser el de menor cantidad de individuos. Entonces, ébano vestigiales, son estas de acá, ¿cierto? Entonces, estas son las que tienen que tener la menor proporción. ¿Cuál es la menor proporción? 16. Podría ser esta o esta, ¿cierto? 64 acá lo descartamos porque están todas en la misma proporción y eso no ocurre cuando cruzamos individuos divididos. 144 es demasiado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que son 256 descendientes, estos 144 sería demasiados para que sean recesivos. 128 lo mismo, sería demasiado, ¿ya? Luego, las alas de color común y normales, que serían estas de acá, ¿cierto? Son las dominantes. Por ende, debe ser la que haya mayor cantidad. 144, ¿cierto? Es donde hay mayor cantidad, porque 48 acá no. Acá se equivocan, ¿cierto? Esto es lo que está mal para la alternativa B. Con eso descartamos la B, ¿cierto? Y nos quedamos con la C. Y acá podemos ver, ¿cierto? Que las vestigiales color común y las normales color ébano son 3 esa 3, ¿cierto? Es decir, tienen la misma cantidad. Estos dos, ¿cierto? Deben tener la misma cantidad como al ojo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ahí nos están dando las proporciones, ¿cierto? Alternativa correcta, letra C. Acá era cosa como de acordarse que estas proporciones es una ley, ¿cierto? Mendel, la segunda ley de Mendel, la del dihibridismo, es una ley, siempre se va a cumplir, estas proporciones son siempre. Entonces, es súper importante que se la aprendan de memoria, ¿ya? Porque eso es lo que nos sirve para resolver esta clase de ejercicios. Ya acá había que identificar cuáles eran los rasgos dominantes, los rasgos recesivos, y por ende establecer las proporciones en base a eso, ¿ya? Entonces, la letra correcta era la letra C. 13 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la herencia de la hemofilia? La hemofilia es cierto recordar que es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Entonces, letra A, ¿el gen de la hemofilia solo puede ser transmitido por la madre a la descendencia?
no, el gen también lo puede transmitir el padre, ¿cierto? Porque es un gen ligado al cromosoma X, no al cromosoma y si es que estuviéramos hablando como de exclusividad, de que solamente un progenitor lo puede traspasar a la descendencia, ¿ya? Letra C dice, una mujer hemofílica puede tener hijos hombres sin esta condición. Esto es incorrecto. Una mujer hemofílica, ¿cierto? Sería algo así, que se cruce con un hombre, ¿cierto? Pero lo importante es que les traspasaría el gen a ambos de sus hijos varones, ¿cierto? En un cuadro de Punnett. Este cromosoma X se va hacia los hijos, este cromosoma X se va al otro hijo, ¿cierto? Entonces una madre hemofílica siempre le va a traspasar a sus hijos hombres esa condición. Letra D. ¿El padre hemofílico heredará la condición a todos sus hijos hombres? No, el padre hemofílico no le traspasa el gen a ningún varón, solamente a sus hijas mujeres, ¿cierto? Las hijas de sexo femenino. Letra E. Las mujeres portadoras de la hemofilia. Portadoras significa que tienen una copia del gen dominante y una copia del gen recesivo. Esto es lo que representa la enfermedad. Están portando la enfermedad, no la expresan, ¿ya? Portador de la hemofilia, entonces puede heredar el gen de la enfermedad solo de su padre. No, el gen de la enfermedad también lo puede heredar por parte de su madre, ¿ya? Así que letra E, no. Finalmente la letra B decía, ¿cierto? Los hombres hemofílicos solo poseen una copia del gen que determina la enfermedad. Esto es correcto. Los hombres hemofílicos tienen un genotipo de esta forma, ¿cierto? Porque ellos tienen solamente una copia del gen X y la hemofilia es una enfermedad, ¿cierto? Un carácter que se encuentra exclusivamente en el cromosoma X, ¿ya? Así que letra correcta, letra B. 14. En una genealogía humana, ¿cuál de las siguientes características debe cumplirse para considerar que un rasgo presenta herencia recesiva ligada al cromosoma X? Entonces, ¿qué características deben tener los genes del cromosoma X? Letra A. El rasgo no se presenta en hombres, falso, sí se puede presentar en hombres porque los hombres tienen genotipos XY, por ende tienen una copia del gen X, por ende pueden presentar este rasgo. Letra B, el rasgo se presenta mayormente en mujeres, no, herencia recesiva, por ende se presenta principalmente en hombres. ¿Ya? ¿Por qué en hombres? Porque en hombres necesitamos solamente una copia del gen para que se enfermen, como el tema de la hemofilia, ¿cierto? Para los hombres esto basta para presentar la hemofilia. En el caso de las mujeres necesitaríamos que estuviera así, es decir, necesitamos dos copias del gen enfermo. Y eso significaría tener tanto a la madre como al padre con la copia del gen enfermo. ¿Ya? Así que se presenta herencia recesiva ligada al cromosoma X, se va a presentar más en hombres que en mujeres. Letra C. Para que un hombre presente el rasgo, su madre también debe hacerlo. Para que un hombre presente el rasgo, su madre también debe hacerlo. No. La madre no es necesario que presente el rasgo, la madre puede ser portadora del rasgo y así el hombre lo va a heredar. Por ejemplo, en el caso de la hemofilia acá la madre es portadora del gen. Por ende, un hombre podría heredar esta copia del cromosoma X y eso bastaría para que el hombre se enfermara. Y sin embargo, la madre es sana, ¿ya? La madre debería ser portadora o, si estamos hablando de una enfermedad, la madre debería ser enferma o portadora de la enfermedad para que el hombre presente la enfermedad. No necesariamente debe tener, ¿ya? Hay como dos opciones en este caso, a eso quería llegar. Letra E, para que una mujer presente el rasgo, tanto su padre como su madre deben manifestar. No, acá lo mismo, no es necesario que ambos los manifiesten, ¿ya? El padre lo va a tener, ¿cierto? El padre lo va a manifestar, pero la madre puede fácilmente ser portadora del gen. Portador es distinto a manifestar. Manifestar significa, si estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad, que la madre manifiesta la enfermedad significa que la madre está enferma, que la madre realmente expresa la enfermedad. Y no es necesario, la madre perfectamente puede portar la enfermedad, es decir, andarla trayendo en su ADN, por así decirlo, y obtener descendencia enferma, ya sin que la madre esté enferma necesariamente. Letra D, para que una mujer presente el rasgo, su padre también debe hacerlo y su madre tiene que ser portadora. Correcto, para que una mujer presente el rasgo, ¿cierto? Su padre tiene que hacerlo, sí o sí, y su madre, si es portadora, va a bastar para que una mujer pueda presentar el rasgo. Sí, eso sí que me basta. Ojo que acá me ponen el caso de que sea portadora y en el otro me dicen así como no, tiene que sí o sí portar, y eso no. ¿Ya? Así que correcta, letra D.
15 dice, en una especie de mamífero, el gen que determina el color del pelaje se encuentra en el cromosoma X y presenta dos alelos, uno dominante y uno recesivo. El negro, ¿cierto? En este caso el dominante y el blanco es el recesivo. Si se cruza una hembra heterocigota de color negro con un macho de color blanco, ¿cuáles son los fenotipos esperados con la descendencia? Entonces, la hembra, lo vamos a hacer acá ya. La hembra es heterocigota. Entonces la hembra es esto. El macho es blanco, por ende es esto. Hacemos el cruce, ¿cierto? XXX, XY, XY. Esta N va para abajo, ¿cierto? Acá y acá. Esta va para abajo, acá y acá. Esta hacia el lado, acá y acá. Por ende, de acá obtuvimos de sus hijas, 50% hijas negras, 50%. Ah, lo pusieron al revés, ok. Ya. Puse pausa un poco la grabación porque me di cuenta que la alternativa acá está mal, así que vamos a anular esta pregunta. ¿Por qué? Porque ya, vamos a ver el porcentaje de 25 y no de 50, ya, porque se puede ver según sexo o según descendencia total. Lo vamos a ver según descendencia total. De acá obtenemos 25% de hijas, en el sentido de sexo femenino, color negra, 25% hijas blanco, 25% hijos negros, ¿cierto? Y 25% hijos blancos, ¿cierto? Porque esto es negro, en este caso la N mayúscula representa negro, ¿y cómo lo sabemos? Porque heterocigoto negro, eso significa que tenemos la copia así, ¿cierto? Eso es heterocigoto. Y la N mayúscula me representa el negro. Y el macho es blanco, por ende tiene solamente la copia, sería esta copia de acá, la del macho. Entonces, sí, acá no está la respuesta correcta, voy a revisarlo bien, lo voy a explicar en detalle el día martes, ya, pero por ahora lo vamos a dejar nulo. Ya voy a revisar bien la pauta de esta pregunta de la guía donde la saqué. Ya lo vamos a dejar nula por el momento, esto sería el cuadro de Punnett, eso sí, y estos serían los porcentajes. Vamos a pasar a la 16. Dice, una mujer daltónica tiene un hijo daltónico. Una mujer daltónica tiene un hijo daltónico con un hombre sano. Si a futuro este niño tiene hijos con una mujer portadora, ¿cuál es la probabilidad de que sus descendientes sean daltónicos? Ya, acá da lo mismo los padres, lo que no importa es que el niño es daltónico, ¿cierto? Niño daltónico. Por ende, su genotipo es así, ¿cierto? Con la D minúscula, porque el daltonismo es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Luego este caballero, ¿cierto? Este niño tiene hijos con una mujer portadora. Es decir, ella es así, ¿cierto? Heterocigota para el daltonismo. Y hacemos el cruce, ¿cierto? De este con este. Vamos a hacer el cuadro de Punnett, ¿cierto? La madre, el padre, y entonces, de sus hijas, ¿cierto? Del total de hijas, la mitad, ya acá nos preguntaban, ¿cierto? De que los descendientes sean daltónicos. Nos están preguntando cuántos van a ser daltónicos. Entonces, de las hijas, ¿cierto? De las mujeres, personas de sexo femenino, la mitad va a ser daltónica, ¿cierto? Esta parte de acá va a ser daltónica, 50% de hijas daltónicas. Y de los hijos, que son los que están acá, vamos a tener el 50% daltónico, ¿cierto? 50% de personas de sexo femenino, 50% de personas de sexo masculino son daltónicos, ¿cierto? Alternativa correcta, letra A. Esta de acá, este porcentaje de mujeres acá y el porcentaje de mujeres acá son sanos, ¿cierto? En este caso la mujer sería portadora del gen del daltonismo, pero sana, y el varón sería sano, ¿cierto? Alternativa correcta, letra A. Luego dice, una célula somática de una especie animal diploide presenta 38 cromosomas duplicados alineados en el plano ecuatorial. En relación con esta situación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, diploide, 38 cromosomas duplicados, alineados en el plano ecuatorial. ¿Qué significa esto? Que estamos en metafase. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿La dotación cromosómica del organismo al cual pertenece la célula es 2n igual 76? No, porque acá ya me están diciendo que diploides son 38 cromosomas. Ya me dicen que es diploide. Luego, ¿a continuación emigrarán 19 cromosomas a cada uno de los polos de la célula? No, van a migrar 38 cromosomas a cada lado de la célula. Ya, esto acá podrían ustedes decir, ya es metafase, pero ¿cómo sabes que es de mitosis y no meiosis? Porque me dicen que es célula somática. Las células somáticas, recordar que hacen solamente mitosis. Ya, por ende yo sé que esta metafase es una metafase mitótica. Por ende van a migrar 38 y 38 cromosomas a cada lado. En ese caso van a migrar 38 cromosomas simples a cada lado de la célula, pero siguen siendo 38 cromosomas. ¿Ya? Letra D. ¿Los 38 cromosomas se encuentran delimitados por la carioteca? No, acá ya no hay carioteca, ¿cierto? Estamos en metafase, están alineados en el plano ecuatorial de la célula. Letra E. ¿En el plano ecuatorial de la célula se encuentran también dos paredes de centriolos? No. Recordad que los centriolos, el plano ecuatorial es la mitad de la célula y los centriolos están en los extremos de la célula porque desde ellos nacen el uso mitótico, ¿cierto? Y todo eso. Finalmente, letra C, la correcta, que es la cantidad que presenta la célula, es de 4C. Correcto, ¿cierto? Metafase en mitosis, 2N4CADN. Letra C entonces era la correcta. Número 18 dice, si a una célula animal que se prepara para entrar a mitosis se le agrega una sustancia inhibidora de la etapa G2 del ciclo celular, ocurrirá que, ya es decir, que esta célula no va a experimentar G2. Letra A, no habrá duplicación del material genético de la célula. Esto es incorrecto. Sí va a haber duplicación del material genético porque eso ocurre en fase S. Letra B, la célula no comenzará la replicación de organelos. Esto es falso porque sí ocurrirá, ¿cierto? Sí va a comenzar la duplicación de organelos porque eso es en G1. La célula pasará directamente de esa fase M. No, porque necesitamos que ocurra G2 para que pueda ocurrir fase M. Ya vamos a ver por qué. Letra D, la célula entrará en etapa G0, diferenciándose y sin poder volver al ciclo celular. No. Cuando se inicia G0 es porque la célula necesita iniciar G0, no porque le inhibamos G2. Ya son cosas distintas. Acá lo que está diciendo es que se está interviniendo esta célula para que no pueda hacer G2, ¿ya? Y eso va a provocar que nos inicie la fase M, ¿cierto? Porque lo que sigue, ¿cierto? Pero para que una célula inicie G0 es porque la célula por sí sola evita G2, ¿cierto? Y se va hacia G0. La célula por sí sola es la que decide hacer G0. Nosotros no intervenimos a las células para que hagan G0, ¿ya? Finalmente, letra E, no terminará la duplicación de centriolos, ¿cierto? Porque en G1 comienza la duplicación de organelos y termina, la duplicación de organelos termina en G2. Y entonces no se alcanzan a duplicar los centriolos y por ende no se puede formar el uso mitótico, por ende no iniciamos la fase M, ¿ya? Alternativa correcta, letra E. En una célula humana, la cantidad de fibras de cromatina que forma el material hereditario al final de la interfaz será igual a, ya, en una célula humana, 2N igual a 46, ¿cierto? Diploide. Bla, 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 bla. Al final de la interfaz será igual. Esto es lo normal, ¿cierto? Es diploide igual 46, esto después ingresa a fase S, y en fase S pasamos de 12 de ADN a 4 de ADN. Por ende, de tener, ¿esto qué significa? De tener 46 cromosomas simples, pasamos a tener 46 cromosomas duplicados, ¿cierto? De tener 46 cromátidas, pasamos a tener 92, uy, me quedo feo ese 9, son 92 cromátidas, ¿cierto? 92 palitos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque de tenerlos simples pasamos a tenerlos dobles, es decir, esto es una cromatida, pasamos a tener 2 cromátidas por cada cromosoma. Si teníamos 46 cromosomas, 46 por 2 son 92 cromátidas, ¿cierto? 92 fibras, que en este caso lo pusieron fibra, pero se refiere a lo mismo. Lo otro que podrían habernos puesto es 46 pares de fibra, pero no pusieron, sino que pusieron 92 fibras, ¿ya? Número 20 dice, en un organismo pluricelular que presenta diferenciación sexual, ¿qué función tiene la mitosis en las células somáticas y germinales respectivamente? Ya, en las células somáticas, la mitosis ¿hace reducción cromosómica? No, la mitosis siempre mantiene constante número de cromosomas. ¿Hace división citoplasmática? Sí, eso sí lo hace. ¿Hace renovación? Sí. ¿Hace renovación y crecimiento? También. ¿Hace crecimiento? Sí. En las células germinales, recordad, las células germinales son
las células primordial germinales, ¿cierto? Que nos dan después, nos dan paso a las ovogonias y a las espermatogonias. Espermatogonias, ¿cierto? La célula primordial germinal es una célula que realiza muchas mitosis para darnos pasos a estos dos tipos de células que están en el paso de la ovogénesis y la espermatogénesis. Por ende, ¿en las células germinales hace renovación? No. Renovación, no. Crecimiento tampoco. Lo que se hace es lo que nosotros conocemos como el proceso de proliferación. Cuando una célula se transforma en 100.000 millones, ya estoy imitando un número ya, 100.000 millones de células. Ya de una sola célula pasamos a 100.000 millones de células gracias a la mitosis. Ya en la célula somática entonces hacemos renovación y crecimiento, y en las germinales hacemos el proceso de proliferación. Esto de ovogénesis, espermatogénesis, en esa clase lo pueden detallar más a fondo. 21 dice, en el siguiente esquema se presenta la regulación intracelular de ciclo celular con las proteínas participantes. En relación a las figuras, es correcto inferir que en ausencia de factor promotor de la fase S, este de acá, ¿cierto? En ausencia de este caballero, el ADN se repite correctamente. No, los factores promotores son estos como enzimas, ¿ya? Que tienen la característica de dar el paso para que inicie un proceso. ¿Qué significa esto? Para que inicie la fase S, yo tengo que haber juntado esta enzima de acá con esta molécula de acá, ¿cierto? Para formar esto, y esto es lo que realmente hace la fase S. Ya es como, son las llaves que van abriendo cada proceso, son lo que nos dan el paso, lo que le indica a la célula, ya mira, estamos listos para seguir con esta siguiente etapa. Ya, entonces, si no tenemos el factor promotor de la fase S, el ADN no se va a replicar. ¿Por qué? Porque la fase S es el momento en el que se replica el ADN, ¿ya? Letra C, el factor promotor de la fase M actúa durante todas las etapas del ciclo celular. No, el factor promotor de la fase M está solamente acá. Se usa la misma molécula esta de acá, esa es la misma molécula a lo mejor que se estará reusando, o se estará reutilizando, pero el factor promotor es uno. El factor promotor es esta molécula con este tipo de ciclina, ya, porque esta ciclina, por ejemplo, también es ciclina, pero es otro tipo de ciclina, ya, sino que el factor promotor de la fase M es específico para la fase M, ya, no es que se utilice siempre, se utiliza a lo mejor el mismo tipo de molécula, pero no es lo mismo, ya, así que no se utilizan toda la etapa del ciclo celular. Letra D, ¿la regulación del ciclo celular depende de un único factor promotor que controla toda la etapa celular? No, es lo mismo que esto, en verdad, la letra D es como lo mismo de la letra C, ¿cierto? Y eso no es correcto, ¿cierto? El factor promotor está en constante movimiento, se le agregan cosas, se le quitan cosas, se le agregan cosas, se le quitan cosas, y así, ya, en tan constante cambio. Letra E, ¿cada etapa del ciclo celular se inicia con la formación de un factor promotor distinto? No, acá tenemos un factor promotor para la G1, que va a ser el mismo que para la G2. Un segundo que se me va a apagar la tablet al tiro. Ya. Ahí sí, enchufé el cargador. Entonces, cada etapa inicia con la formación, no, distinto no. Acá en este caso, ¿cierto? Usábamos el mismo factor promotor. Así que no es que todas sean distintas. Finalmente, la B decía, el factor promotor de la fase M comienza a formarse durante la G2, lo que posibilita que cumpla su función de promover la fase M, correcto, ¿cierto? Acá vemos, ¿cierto? G2 es cuando se junta el CDK con la ciclina para dar pase al factor promotor de la fase M. Así que la letra correcta, letra B. 22. Cada célula de nuestro cuerpo tiene ciclo de vida denominado ciclo celular. En ese ciclo, la célula pasa por distintas etapas, G1, S, G2 y M. En la etapa G1, la célula aumenta su tamaño y comienza a duplicar su estructura. En S duplica su ADN, en G2 termina de duplicarse, bla, 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 bla. Cuando la célula va desde una etapa a otra, hay ciertos agentes que aumentan para regular este paso. Dentro de los agentes encontramos las proteínas ciclínicas que vimos en el esquema anterior. El siguiente gráfico muestra la concentración de distintas ciclinas en la etapa del ciclo celular. Tenemos la ciclina B, la E, la A y la B. A partir del gráfico, vamos a checar un poquito. A partir del gráfico es posible inferir que si falta la ciclina D, ¿la ciclina A se encarga de regular el ciclo celular? No. ¿Por qué? Porque la ciclina D se mantiene desde la fase G1 a la fase M. En cambio, la A parte desde como
casi el final de la G1. Entonces la ciclina A no me puede regular todo el ciclo celular, ¿cierto? Porque la ciclina D es la que hace esa pega, la ciclina D es la que está desde el inicio al final. La ciclina A se incorpora al final de uno de los procesos. Por ende, si yo tuviera solamente la ciclina A y no tuviera la ciclina D, la ciclina A no podría regular todo esto de acá. Así que el número 1, no. Luego, si se inhibe la ciclina E, no habla de duplicación del ADN, correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ciclina E está regulando el paso de fase G1 a fase S. Entonces, si yo elimino esto, no voy a obtener el paso de G1 a S. Por ende, me voy a terminar quedando sin S. No voy a poder iniciar la fase S. Si yo no puedo iniciar la fase S, no puedo hacer duplicación del ADN. ¿Ya? Así que número 2, perdón, correcto. Luego, la ciclina B está de acá, regula el paso desde G2 a M. Ciclina B es esta de acá, ¿cierto? Comienza en S. Entonces, comienza en S y me va a regular el paso desde G2 a M, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Porque su pic lo encontramos en el traspaso de G2 a M, ¿cierto? El pic de la A el pic de la A está como ya, pero el pic de la E, por ejemplo, es lo mismo, ¿cierto? Me regula de G1 a S porque ahí encontramos los pics. ¿Qué significa esto? Esto, imagínenselo como cuando vimos el tema de la regulación ovárico-uterina, que cuando habían ciertos pics de ciertas hormonas, se liberaban otras. Ya, acá funciona igual. El pic de la ciclina B me va a indicar, ¿cierto?, que terminó G2 y está empezando E. ¿Ya? Espero que se entienda. Imagínenselo, insisto, como el ciclo ovárico-uterino porque funciona similar. Con eso, ¿cierto?, nos da la alternativa correcta, letra E. 23, ya queda poquito. Dice, la mitosis se diferencia de la meiosis en que la primera, es decir, en que la primera se forman bivalentes o tétradas. No, las tétradas, recordar que se forman en el crossing over y el crossing over ocurre en meiosis 1. Luego, la primera, ¿produce células haploides? No, la mitosis siempre produce células diploides, ¿ya? Letra D, ¿produce el crossing over? No, el crossing over, ¿cierto? Dijimos recién, ocurre en meiosis 1. ¿Forma gametos? No, la mitosis no forma gametos. Eso lo hace el proceso de la meiosis. Finalmente, letra C, origina células idénticas, exacto. Nosotros cuando vimos la clase de meiosis, yo les puse un GIF, ¿cierto? Que representaba el proceso de meiosis y representaba el proceso de mitosis como paralelo, y al proceso de mitosis le ponían, ¿cierto?, el ataque de los clones, porque las células hijas en mitosis, las células hijas son exactamente, o mejor dicho, genéticamente iguales a la madre, ¿ya? Así que 23, letra C es la correcta. 24 dice, las siguientes figuras representan estados de una célula que se divide por meiosis. Al comparar las figuras de los estados celulares, es correcto afirmar que en cada una se está produciendo Ya, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Y qué está pasando acá? Esa es la pregunta, ¿cierto? Acá nosotros vemos que estos cromosomas, que lo estoy encerrando así, ¿cierto?, en vertical en cada óvalo, correspondían al mismo cromosoma. Es decir, si lo armáramos de nuevo, nosotros veríamos, por ejemplo, este de acá tiene una parte y está la otra parte. Y se separó a la mitad. Así. Entonces, ¿qué es lo que estamos separando? Las cromátidas hermanas, porque aquí nosotros después de esto obtenemos, ¿cierto?, los dos cromosomas separados. Acá estamos viendo que se separaron estos y se separaron estos. Entonces, lo más probable es que estos caballeros hayan estado algo así. Y se separaron acá. Y obtuvimos esto así. Ya si escuchan ruido de fondo, por si acaso hay como una sirena sonando y mi familia está hablando del tema. Que están afuera. Entonces, si escuchan es por eso. ¿Ya? Entonces, en esto de acá lo que obtuvimos fue la separación de los cromosomas homólogos, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que son homólogos? Porque son del mismo tamaño, ¿cierto? Y vimos acá como, voy a hacerle suma a esto, vemos acá como hay una parte que es como que se intercambió entre ellos, y eso me está indicando que hicieron crossing over, ¿ya? Si hicieron crossing over es porque son cromosomas homólogos. Entonces acá la era la correcta, ¿cierto? Primero en el estado 1, este de acá, separamos las cromatidas hermanas, y en el estado 2, este de acá, separamos los cromosomas homólogos.
La otra opción es recombinación genética entre cromosomas, entre cromátidas hermanas. No, ahí hubiéramos visto como metafase, como el intercambio, hubiéramos visto el crocinoma. Remutación cromosómica no es algo como que se pueda ver muy fácilmente porque eso es al azar, pero lo hubiéramos visto nuevamente en metafase. Esto de acá lo hubiéramos visto en profase, no en metafase, ahí ya me estaba enredando ya. Letra C, separación de cromosomas homólogos. No, los cromosomas homólogos eran los del estado 2, ¿cierto? De esta forma veíamos los cromosomas homólogos. Alineación de cromosomas en el zona ecuatorial. No, ahí lo hubiéramos visto como todo en la mitad. Letra D, etapa de anafase 1. No, la anafase 1 sería esto de acá. Esto es anafase 1. Y eso sería anafase 2. Separación de las cromátidas homólogas. Ya, esa parte estaba bien, pero la primera estaba mal, así que por eso se descartaba la letra D. Luego, disyunción de centrómeros y disyunción de cinetocoros. No. No, la disyunción de centrómeros sí, eso sí se podría ver acá, porque había un centrómero ahí y ahí lo estábamos partiendo a la mitad. Pero la disyunción de cinetocoros no, porque los cinetocoros no se unen realmente. ¿Ya? Así que, no. Alternativa correcta, letra A. 25. ¿Qué diferencia existe entre la metafase de la mitosis y la metafase 1 de la meiosis? En la metafase mitótica, los cromosomas se disponen alineados en el ecuador. En la meiosis 1, a ambos lados del ecuador. No. En todas las meiosis 1, meiosis 2 y meiosis mitótica, todos siempre son en el ecuador. Siempre, siempre, siempre. Letra C, en la metafase mitótica, el plano ecuatorial es paralelo al eje de los centriolos y en la meiosis 1 es perpendicular. Ya. Lo vamos a dibujar. Los centriolos están así, ¿cierto? Están ahí. Nos dicen que en la mitosis el plano es paralelo a los centriolos, es decir, así, y que en la meiosis el plano es así. Y esto es incorrecto, ¿cierto? En ambos procesos, mitosis y meiosis, el plano ecuatorial es así, es perpendicular al eje de los centriolos. Siempre, 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 siempre. C descartada. Letra D. En la meiosis 1 no existe la duplicación previa de ADN, mientras que la mitosis sí ocurre. En ambos procesos hay interfase, ¿cierto? Antes de iniciar meiosis 1 y antes de iniciar mitosis hay una interfase completa, por ende sí hay duplicación del ADN. En meiosis 2 es cuando no hay una duplicación previa de ADN. Letra E. Al final de la metafase 1 se producen células haploides, mientras que al final de la metafase mitótica las células son diploides. Ya. Esto es al final de la meiosis 1 completa. Al final de la meiosis completa obtenemos células haploides. No al final de la metafase. Al final de la metafase la célula sigue siendo diploide. ¿Ya? El resultado de haploidía se obtiene al final de toda la metafase. ¿Ya? No al final, perdón, se obtiene al final de toda la meiosis 1. ¿Ya? No al final de específicamente la metafase. Así que la letra E descartada también. Letra B, en la metafase mitótica, en la mitosis, ¿cierto? Las cromátidas hermanas migran a polo opuesto y en la meiosis se separan los cromosomas homólogos. Esto es correcto, ¿cierto? En la mitosis nosotros tenemos los cromosomas así y los partimos a la mitad, separando las cromátidas hermanas. Y en la meiosis vamos a tener las tétradas, ¿cierto? Vamos a tener las tetras del cromosoma, me quedó súper feo, pero están las tetras, y los separamos a la mitad, ¿cierto? Obteniendo la mitad de los cromosomas homólogos, o sea, uno de los cromosomas homólogos a un lado y el par al otro lado, ¿cierto? Separamos los cromosomas homólogos. Alternativa B es la letra correcta. 26 dice, parte de la variabilidad genética que aporta la meiosis se produce en profase 2, no, metafase 2, no, anafases, no. Profase 1, ¿cierto? Esta es la correcta. Acá que lo que obtenemos es el crossing over. ¿Y cuál era la otra etapa en la que ocurría? Era la metafase 1, ¿cierto? En esta también obtenemos variabilidad genética porque tenemos la permutación cromosómica. ¿Ya? Pero esto no estaba en la alternativa, así que nos quedamos con profase 1. 27 dice, en las figuras 1, 2, 3 y 4 corresponden a esquemas realizados durante una observación de corte de testículos del ratón al microscopio. Es decir, esto se vio los testículos del ratón.
Con relación a las figuras, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? La secuencia correcta de la etapa representada es 4, 2, 1, 3, ya. Acá ordenemos qué va primero, qué va después. Primero va el 4, ¿cierto? Porque ahí todavía no se forma el uso mitótico, así que primero va el 4, luego podríamos decir que va el 1, ¿cierto? Porque acá vemos como los cromosomas homólogos son los que están siendo separados. Luego podemos decir que va el 2, porque acá se están alineando los cromosomas ya no homólogos, ¿cierto? Como los cromosomas esto sería metafase 2, ya esto sería metafase 2, a eso me refiero. Y finalmente iría el 3, ¿cierto? Porque esto sería anafase 2. Esto sería profase 1, metafase 1, perdón, anafase 1, perdón. Okay. Profase 1, esto sería anafase 1. Este sería metafase 2, este sería anafase 2. Ya acá, ¿cómo se queda anafase? Porque ya están como medio alejados los cromosomas. Ya no se nota tanto como en este de acá, pero se nota igual que están siendo alejados. ¿Ya? Así que ese sería el orden, no el que nos pusieron en la alternativa. Letra B, en la figura 1 las cromatías hermanas están separados hacia los polos opuestos de la célula. No, no estamos separando las cromatías hermanas, sino que estamos separando los cromosomas homólogos. Letra C, la figura 2 corresponde a la metafase de la primera división meiótica. No, ¿cierto? Dijimos que corresponde a metafase 2, a la segunda división meiótica. Letra D, en la figura 3 se produce la separación de cromosomas homólogos. No, ¿cierto? En la figura 3 dijimos que se produce la separación de las cromátidas hermanas. Finalmente, letra E, en la figura 4 tiene lugar el fenómeno de recombinación genética, ¿cierto? Recordad que recombinación genética se refiere a el crossing over, ¿cierto? Y esto es correcto porque podemos ver las tetras. Recordad que las tetras son cuando unimos como 2 cromosomas duplicados y terminamos como con 4 cromátidas, ¿ya? Esas son las tetras. Alternativa correcta, letra E. Finalmente la última, 28, dice: en el humano, al comparar testículos y ovarios, se observa la presencia de células en distintas etapas de la meiosis. En este contexto, es correcto afirmar que solo en los testículos de un hombre adulto se encontrarán células haploides con CADN. Esto es correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los testículos nosotros encontramos los espermatozoides ya desarrollados, ya están listos. Ya no es como, por ejemplo, en los ovarios, que en el ovario nosotros lo encontramos estancado en meiosis 1, ¿cierto? Y después cuando se ovula van a estar estancados en meiosis 2, y después cuando se fecundan, vamos recién en la fecundación, obtenemos, ¿cierto?, los óvulos que son células NC, y eso lo encontramos ya a nivel de las trompas de falopio, a nivel del útero, ¿cierto?, dependiendo de dónde se haga la fecundación. También los testículos, los espermatozoides están listos, están completitos, listos 100%, ¿ya? Por eso encontramos células haploides con C de ADN, ¿ya? Todas estas de acá, ya, esto de acá no lo encontramos en ningún lado, estas dos serían como células somáticas, y esto lo encontraríamos a lo mejor en la etapa gestacional, ya no en los testículos como tal. Así que alternativa correcta, letra A. Y con eso, ¿cierto?, daríamos por terminada la revisión del control número 3, del control de herencia y evolución. Espero que haya quedado todo claro. Si quedaron dudas, las pueden dejar en la cajita de los comentarios, ¿cierto? Nosotros los vamos a tratar de responder a la brevedad. O si no, se pueden conectar el día martes, ¿cierto?, a la clase de reforzamiento de contenidos, porque va a ser la última clase de este eje temático. En esa clase podemos resolver las dudas que hayan quedado de esta resolución. Recordar que esto es como la penúltima clase, entre comillas, ¿cierto? El martes vamos a tener la última clase de este eje temático para dar paso al último eje temático de biología común, que es de organismo y ambiente. Y con eso vamos a terminar de ver toda la materia. Recordar que la última semana de septiembre terminamos de ver toda la materia de biología común, y después vamos a hacer talleres y ejercitaciones, guías, repasos, etc., ya para ir reforzando los contenidos ya vistos. Eso nada más. Recordarles que se suscriban al canal, que comenten si tienen dudas, insisto, si quedó cualquier duda, comentar para nosotros poder ayudarles. Y eso, darle me gusta al video y compartirla si es que sienten que alguien más les puede ayudar. Espero que estén muy bien, y nos estamos viendo el día martes en el repaso de contenidos. Nos vemos.